Una sesión con personajes, la sección de Beatriz Esteban en literatura juvenil para escritores, en la que analizamos la psicología de diferentes personajes de ficción. Hola, te doy la bienvenida con mucha ilusión a un episodio más de Una sesión con personajes. Yo soy Beatriz Esteban, soy psicóloga general sanitaria y escritora. Y hoy quiero hablarte de Carmy, el protagonista de la serie The Bear, que puedes verla actualmente en Disney+. Sin embargo, antes de hablarte un poco de este personaje tan cautivador, que desde el primer momento me llamó la atención, que me hizo verme la serie de un plumazo y desear, a pesar de todo lo que supone esa serie, porque ya hablaremos también de su historia, desear que enseguida viniera la segunda temporada, que hace poquito, justo este verano, en agosto, se estrenó. Antes de hablarte de Carmy y de por qué he escogido este personaje, sí que quería poner un poco de contexto acerca de el detrás de las cámaras de hacer esta sección del podcast. Y es que yo soy humana al final, y una de las cosas que más me preocupaban de esta sección es que soy muy consciente de que con el poco tiempo que actualmente tengo para dedicarle al ocio y a la ficción, iba a decir, ¿no? Al empaparme de historias, escojo muy cuidadosamente las lecturas, las series, las cosas que voy a ir viendo, porque al final me van a acompañar durante mucho tiempo. Yo no puedo leerme en este momento de mi vida 12 libros al mes. Da gracias si consigo terminarme uno, pero eso ni siquiera está siendo ahora posible. Con lo cual, últimamente me veía un poco preocupada, quizás Laura lo ha notado también, con si estaba hablando de personajes que al final o no te llegaban a ti porque no los conocías, porque no te interesaban, o porque no era justamente de lo que quisieras que yo hablara, porque yo no podía conocerlo, ¿no? Entonces teníamos dos opciones. Yo tenía dos opciones, más bien. Una era o informarme acerca de personajes que realmente no conocía, que realmente tampoco me habían despertado nada en mí, pero poder traerte esta información, este enfoque como más psicológico acerca de qué les está pasando. Y hay veces que haré eso y lo haré encantada. Y me será más o menos fácil, ¿no? Dependiendo también de la familiaridad que tenga yo con el personaje, pero sí que es verdad que ahí siempre iré cauta. O sea, al final esto es igual que cuando se le pide a un psicólogo o una psicóloga una opinión sobre un amigo de algo que le pasa y no esperes que te vaya a contestar algo diferente a un depende, ¿no? Porque al final, si no conoces a la persona y todo lo que incluye, y en mi caso, si yo no puedo contarte un poquito desde mi opinión lo que yo he visto al consumir una serie, un libro y ver la historia de este personaje en concreto, sentía que no podía ofrecerte lo mismo. Entonces teníamos la otra opción, que era hablar de los personajes que a mí me habían hecho pensar, me habían removido, que creo que la construcción de la psicología de ese personaje es brutal, que a veces me oirás desvariar un poco y al final hablaré más desde el fangirleo muchas veces que desde la parte más de psicóloga, de terapeuta, pero que genuinamente sí que pienso que puede llevarte a conocer nuevas historias, nuevos personajes que te hagan pensar, que te hagan reflexionar, que te hagan reflejar también cosas del día a día y de tu propia vida, que sean un reflejo también de lo que nos encontramos en el día a día, y si escribes también que puedan ser una fuente de inspiración, porque para mí los personajes que a veces escojo, lo habrás notado también cuando hablé de Joel, cuando hablé de Charlie, cuando hablé de Jinx, incluso aunque hacía un montón que no había visto de Arcane, eran personajes que habían significado mucho para mí, que me habían fascinado también a la hora de construirlos, con lo cual, aunque quizás no fuera lo que en ese momento se llevaba, llego tarde a hablar, por ejemplo, de la reina Charlotte, del rey en todo caso, pero pensaba y algo me decía que tenía que hablar de Carmy, del personaje de The Bear, y al final, como creo que tú también valorarás que sea algo que notes que a la otra persona le interesa, que tú sepas, he decidido decantarme por este personaje y por intentar volcar, o no sé cuál es la palabra, como orientar esta sección del podcast a esto, a personajes que a veces sí que coincidirán con lo que se esté llevando en este momento, porque al final también veo las series que van saliendo ahora, pero otras veces quizás no. Y puede que este sea el caso de The Bear. The Bear es una serie que salió en Disney+. Realmente no sé cuándo salió porque yo la descubrí hace poquito. Y había oído hablar bien de ella, pero no me llamaba mucho la atención porque digo, no sé, a ver, va de un chef, ¿no? De un chef que lleva su cocina, que le pasan sus cosas. Está etiquetada como comedia en Disney+. No tenía las cosas
que suelen tener las series que a mí me gustan. Pero ya te adelanto que yo no lo metería en comedia. Es verdad que a veces tiene momentos en los que te pilla por sorpresa y es un humor muy ácido, que a mí me gusta mucho, pero es una serie dramática y muy bien construida, muy bien narrada. A nivel audiovisual es una pasada. Son capítulos muy cortos, de 20-30 minutos. Si hay capítulos más largos, los hay por una razón. Si hay capítulos más cortos, los hay por una razón. Así que como obra creativa y artística y de ficción, a mí me parece una pasada. Pero claro, hoy vengo a hablarte del protagonista, de Carmy, que consigue, bueno, iba a decir que consigue arrastrar con toda la serie, pero es verdad que todos los personajes, es una serie que de verdad está muy bien construida y no voy a hablar aquí con spoilers, pero espero que si no la has visto te animes a verla después de escuchar esta sesión con el protagonista, Carmy. Carmy viene de Carmen. Y a pesar del nombre, que aquí no suena muy asociado normalmente a mujeres o al género femenino, viene de, tengo entendido, ¿no?, que en su caso viene de que tiene ascendencia italiana en la familia. Carmy es un joven de 20 y muchos ya será. Pero es un joven que acaba de sufrir recientemente una pérdida en la familia, concretamente la pérdida de su hermano mayor, Mikey. Mikey tenía un restaurante de bocadillos en Chicago que deja para él a la hora de morir, un poco también por sorpresa, ¿no? Mikey era muy joven, también tenía 30 y pico años, y en el momento en el que empieza la serie no conocemos tampoco qué ha ocurrido, simplemente que ha dejado su restaurante en manos de Carmy. Carmy, por otra parte, ha dejado el trabajo en el que se encontraba en ese momento para empezar ahora a regir, a llevar el negocio de su hermano. Él era chef en una de las mejores cocinas en el momento y es algo que se le daba muy bien. Y sin embargo, ya empezamos a ver desde los primeros episodios de la serie todas las sombras que tiene este personaje, todo lo que supuso también ese pasado, toda la exigencia que vivió y todo lo que tuvo que... todo el coste que tuvo para él llegar al punto en el que está. Esto es una de las cosas que más me gustan de Carmy, ¿no? Que vemos en él algo muy común en nuestra generación, que es la sensación de frustración. O sea, Carmy es un personaje que podría haberse ido al prototipo de ser frustrado, ser arisco, ser lleno de sombras, que ha pasado por cosas muy difíciles, y sin embargo, algo que me gusta, y por eso quería traerlo a consulta, iba a decir, pero también, ¿no?, el podcast, era que está lleno de contradicciones y que con eso le permite construir un personaje muy bueno, muy... ¿Cuál es la palabra? En todo momento había partes de él que resonaban mucho conmigo y que sentía que no se ven tan bien representadas en la vida real. Y de esas partes quiero hablarte, ¿vale? Porque he comentado el tema de la frustración. Hablo de frustración porque creo que De Beer habla mucho de las personas que hemos crecido dentro de esa combinación de numerosas crisis económicas, de unas condiciones laborales que cada vez son más precarias y, sin embargo, de ese mensaje que nos llevan inculcando desde que somos muy pequeños de puedes ser lo que quieras ser, que aunque se hizo con las mejor de las intenciones no siempre es positiva, y esto se ve tanto en Carmy como en algunos de otros de los personajes de la serie, como puede ser Sidney, ¿no? Pero en el caso de Carmy, él quería ser cocinero. Quería ser cocinero y también un poco como el legado familiar, ¿no? Porque empezamos a conocer que su madre también cocinaba, que su hermano mayor empezó a cocinar y que él siempre quiso seguirle, siempre quiso que pudiera trabajar con él en su negocio, que pudiera enseñarle las recetas de la familia que se pasaban, y siente la frustración de ser el hermano pequeño al que no se le permitió eso, ¿no? En el momento en el que Mikey, su hermano, le dice que no quiere empezar que no puede trabajar con él cuando está vivo, quiero decir, es cuando Carmy decide irse a estudiar a una de estas cocinas super elitistas más prometedoras y se convierte en uno de los talentos emergentes más conocidos en ese momento. Parecería que entonces Carmy ha conseguido el éxito que perseguía, pero parece ser que al final ser lo que uno quiere ser no se limita únicamente al éxito profesional, sobre todo cuando este éxito tiene como precio o como contraprestación perder todo lo demás, ¿no? Y eso es precisamente lo que le ocurre al protagonista de The Beer. Carmy, desde el primer momento vas descubriendo poco a poco que la ansiedad
ha acabado formando parte de su día a día, tanto hasta un punto en el que él ya la ha normalizado, ya la ve como una parte de sí mismo. Y ocurre lo mismo con esa frustración. No conocemos a un Carmy que no tuviera todo esto sobre los hombros. Y en todo momento la serie te inculca esta sensación, ¿no? Sientes la frustración, sientes la ansiedad dura y dura. Cuidado a la gente que sea muy sensible a estas cosas. Quizás necesitas un momento de respirar, coger aire al acabar ciertos episodios. Y también es una serie que es de las que me gustan, que no te deja cerrado todo, porque la vida no lo cierra todo, sino que te sales con más preguntas de las que entraste, ¿no? Menos mal que hay una segunda temporada. Pero me gustó mucho, me dejó el corazón cálido. No voy a hablar del final de la serie, volvamos a Carmy. Hablaba de sus sombras y hablaba de la ansiedad que formaba parte de su día a día. Una de las cosas que vemos al principio con Carmy es que solo es verdaderamente feliz cuando está cocinando, cuando su mente va única y exclusivamente a la elaboración del plato. Entra un poco en lo que se conoce como el estado del flow, ¿no? De cuando estás totalmente inmerso en una tarea. Aquí escritores, lectores podemos conocer habernos sentido alguna vez en esa situación, pero que no siempre es fácil. Y más en su caso, que cuando empieza a trabajar en este restaurante que pertenecía a su hermano, prácticamente no consigue que su mente vaya exclusivamente al plato, porque siempre hay caos, siempre hay algo que le interrumpe, siempre hay alguien que le persigue, alguien que necesita algo de él, y fastidia así también su intento de desconectar de la realidad, que es justo lo que Carmy necesita, porque en todo momento está intentando evitar pensar en lo que ha supuesto que él ahora esté ocupando el puesto de su hermano y que su hermano no esté. Evitar también lo que supone la culpa, reencontrarse con su hermana, que no sabía nada de él desde hace muchísimos años, desde que empezó a involucrarse y fustigarse tanto y centrarse tanto en conseguir el éxito, en conseguir ser el mejor ser. El tema de la culpa es algo que esta serie trata de una forma dolorosa, pero muy buena. Es lo que te decía, de que siento que no lo vemos tanto en la ficción. Vemos cuánto amor tiene Carmy hacia la gente que le rodea, hacia su hermano, y cuánto le duele no poder expresarlo muchas veces. O sea, yo creo que una de las cosas que me gustan de Carmy también es que os hablaba antes de cómo era un personaje frustrado y cómo era fácil que este tipo de personajes cayéramos en el cliché del personaje arisco, negro, que no quiere saber nada de nadie. Y sin embargo, con Carmy vemos todos los claroscuros. Vemos que es una persona que quiere acercarse a la gente, que es generoso, que piensa en los demás, y al mismo tiempo que es su peor enemigo. O sea, poniéndonos ya en el papel, ¿no? De que si Carmy fuera terapia, que no voy a spoilear, hay algo ahí en la serie. Es más terapia grupal que terapia en sí. A mí el personaje de Carmen creo que son una de las personas con las que me gusta trabajar, uno de los perfiles, porque es esos momentos en los que ves perfectamente la máscara que se ha tenido que poner la persona porque no le ha quedado más remedio. En muchas personas es la máscara de soy fuerte, yo voy a poder con esto. En otras personas es todo lo contrario, es yo no puedo ya más con esto, estoy muy cansada. En el caso de Carmy es la mezcla de las dos. Es la frustración, es el cansancio, es la culpa y es el intentar no entrar en contacto con nada de esto, con su manera de líder, porque es muy buen líder, con su manera de estar constantemente ocupado. Vemos a lo largo de la serie que es que no hay tiempos de descanso, no hay escenas que no ocurran en la cocina o en el bar o en el restaurante o en... la vida de él y de la gente que está trabajando con ellos es su trabajo. Y la serie habla, sin decírtelo directamente, de el coste que tiene esto. Con lo cual, me parece muy interesante para escritores. Si me estás escuchando y escribes, si me estás escuchando y lees y te apasiona este juego de la psicología, el ver cómo se construyen estos personajes claroscuros, cómo entendemos que hay una cara que tenemos que mostrar, no porque queramos, sino porque no mostrarla sería peligroso. Para Carmy, el no tener esta ansiedad sería entrar en contacto con el dolor de todo lo que le ocurrió en su anterior trabajo, no entrar en spoilers, todo lo que le hizo lograr ese éxito profesional y darse cuenta de que quizás ese éxito profesional no era lo que necesitaba.
es brutal, porque esta es una serie que no te habla de puedes con todo y tienes que poder con todo, sino que coge la ambición que tanto nos han metido en la cabeza y te hace preguntarte, ¿esto es realmente lo que quieres? ¿Esto es realmente lo que necesitas? Cuando lo has conseguido, ¿qué queda? Porque en el momento en el que Carmy lo consigue, pierde a su hermano y aparece la culpa de no haberlo visto, de no haber estado ahí, de no entenderlo. Empieza a conocer más a su hermano tras su muerte que antes de ella. Y además, a lo largo de la serie vamos viendo también cosas en la familia de Carmy que, aunque bueno, son episodios, son personajes que a mí me han fascinado, ¿vale? Si lo has visto, la segunda temporada, la madre de Carmy también, es un caso muy interesante de narcisismo a la negativa, ¿no? Un poco esto que te decía de quien se coloca una máscara y quien se muestra de una manera, porque no hacerlo así supondría un riesgo tremendo. Supondría entrar en contacto muchas veces con el dolor. Y al mismo tiempo lo que me gusta de Carmy es que también tiene mucho esas luces que combaten constantemente con la alargada sombra de la frustración, de la culpa y también del miedo. Es una persona que ha nacido para ser líder, que tiene la capacidad de captar la atención de los demás, de fascinar a todo aquel que lo escucha y causar un impacto en él. Hasta el punto de que yo ahora me estoy viendo Shameless gracias al actor, by the way. Pero bueno, ese es otro punto, ese es el actor, no el personaje. Pero sin embargo consiguen escapar de la pantalla, ¿no? Entonces, es estas personas que tienen esas luces con su energía, sus discursos, predicando con el ejemplo, acaba ganándose a todos los empleados del restaurante, acaba formando una verdadera familia. Eso es una de las cosas más bonitas que creo que hay en esa serie y creo que son el camino que necesitaría Carmy para sanar. Hay una de las cosas que se trabaja mucho en terapia, aquí yo descubriéndote un poco los secretos detrás del diván, pero es tan importante ver los problemas que trae la persona a consulta como los recursos y los apoyos que ya tiene, que le han servido en algún momento. Y esto es lo que pasaría con Carmy. Carmy no puede estar mejor, no puede darse cuenta del daño y enfrentar, más que darse cuenta, porque yo creo que sí que se da cuenta, precisamente por eso quiere evadirse, pero no puede procesar el dolor de todo lo que ha vivido en los últimos años y especialmente con la muerte de su hermano, hasta que no sea visto con los ojos en los que necesita ser visto, hasta que no se sepa suficiente por cómo es él, hasta que no haya alguien que le consuele para esa culpa, hasta que no se deje cuidar y querer como siempre ha necesitado, porque en el fondo Carmy, y yo creo que esto se va viendo también conforme van pasando los capítulos, es un niño que quiere ser querido, pero al mismo tiempo que le da mucho miedo que sea así. Quiere mostrarse tal y como es, pero no se atreve a hacerlo por si decepciona, porque todo lo que le han aplaudido, todo lo que le ha proporcionado refugio y seguridad ha sido ese éxito y la cocina, y el coste que ha tenido eso es su propia autoestima. Has logrado todo esto, pero a base de un machaque continuo, de las pesadillas, de estar constantemente sintiéndote frustrado, culpable, porque es imposible aceptarnos tal y como somos si siempre pensamos que podemos hacerlo mejor y que deberíamos haberlo hecho mejor. Y esto es algo que representa muchísimo el personaje de Carmy. Al mismo tiempo hay una cosa que me gusta mucho, que es que por un lado sigue teniendo un toque de inocencia que se muestra cuando se abre de pronto y empieza a hablar de su hermano, cuando se ríe, comparte algo con los demás, o cuando se sale ligeramente de su papel de chef y de alguien que tiene que estar siempre sirviendo de ejemplo. Y estas son las cosas que acaban definiendo un personaje que es redondo y que creo que nos puede enseñar mucho a los escritores a la hora de entender más los oscuros, los porqués que está tapando y de qué está sirviendo cada una de las caras de los protagonistas. A los lectores, porque creo que estos son los personajes que también nos enganchan muchísimo en la ficción, querer saber, querer entender, querer abrazar. O sea, no sé cuántas veces hemos sentido que necesitamos atravesar la pantalla para darle a un personaje lo que necesito. Y añado aquí la pullita, ¿cuánto cuesta hacer eso mismo con nosotras mismas, ¿no? Y también, si no eres ni lector ni escritor y simplemente estás aquí oyendo, te llevas una recomendación tremenda. Por favor, háblame si ves The Bear. Necesitas ver esa serie y además te llevas también una pequeña reflexión de qué máscaras estamos nosotros volcando y por qué. El tema del éxito, ese si quieres puedes, ese tienes que conseguirlo, esas presiones que llevamos arrastrando muchos años, ¿de dónde nos vienen? Son nuestras, nos las han impuesto. ¿Qué queremos realmente? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y qué costes está teniendo cumplir esas expectativas o esa ambición?
porque tener ambiciones es bueno, es positivo, tener metas también, pero hay que saber cuándo nos ayudan y cuándo nos están empezando a hacernos daño, porque no vinimos a esta vida para cada vez ser mejores, no hay un tope ahí, o sea, esta es la paradoja del perfeccionismo de la que he hablado muchas veces, no sé si aquí o en consulta, pero suelo hablar mucho de este tema, con lo cual el preguntarnos también qué necesitamos realmente y si nos está costando eso, el exigirnos tanto, la culpa, la frustración, el llegar a donde se supone que queríamos llegar, pues quizás es hora de pararse, mirarse adentro y reordenar un poco lo que necesitamos y lo que queremos. Que es un poco el camino que espero y quiero pensar que va a llevar Carmi en la serie. Tengo muchas ganas de ver cómo continúa. De verdad que los recomiendo muchísimo y espero que os haya gustado también este podcast. Como veis, es un podcast un poco así más popurrí, más que me ha salido de dentro. También quería saber vuestra opinión, porque aunque sé que quizás esto no era un personaje tan conocido, me parecía que podría ser interesante compartir mis impresiones, lo que me había parecido, lo que me había fascinado de este personaje con vosotros, que eso también es un poquito de una sesión con personajes, ¿no? De si yo me lo llevo a la sesión y tuviera que compartirlo con el resto de gente, cosa que no se hace, esto es lo que compartiría. Así que nada, gracias por escucharme un episodio más y podéis seguir disfrutando de todos los episodios de Literatura Juvenil para Escritores. Nos vemos en la próxima. Adiós.